La Iglesia del Señor Jesucristo es la serie de enseñanzas que hemos venido desarrollando los días domingos cuando me corresponde la predicación. Es un tema vital, como hemos resaltado en las 4 enseñanzas que ya hemos tenido en torno a esta serie de predicación, por el hecho de que al día de hoy muchos aún al interior de la iglesia no ven el valor trascendental inmenso de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia local. Y hemos visto en torno a esta serie de predicaciones la naturaleza de la iglesia, es decir, sobre qué se fundamenta, sobre qué se soporta la iglesia de Cristo. Hemos visto también cuál es el objetivo de su existencia. También vimos el poder con que el Señor Jesucristo ha dotado a su iglesia, un poder tal que ni siquiera las puertas del infierno pueden contener su avance. Vimos también las marcas o señales de una verdadera iglesia, la correcta y pura predicación de la palabra del Señor, la correcta administración de la disciplina eclesiástica y la administración correcta de las ordenanzas o sacramentos. Y de este tema de la correcta administración de las ordenanzas o sacramentos, vimos en la última enseñanza el bautismo. Y en la mañana de hoy vamos a retomar esta serie de predicaciones viendo la otra ordenanza o sacramento que nuestro Señor Jesucristo dio a su iglesia, la ordenanza o sacramento de la cena del Señor. Y aunque no voy a repetir lo que ya se dijo en la enseñanza anterior en torno a aspectos muy importantes, en torno a los sacramentos, a las ordenanzas, quiero abordar 2 puntos principales antes de entrar de lleno en torno al tema de la cena del Señor, como recordatorio importante en torno a este tema de los sacramentos u ordenanzas que el Señor dejó a su iglesia. El primero de ellos es, ¿qué es un sacramento o qué es una ordenanza? Y respondemos con la definición clásica de la iglesia dada por Agustín de Hipona. Una ordenanza o sacramento es un signo visible de la gracia invisible que Dios da al creyente, a la vida del creyente. Es un signo visible de la gracia invisible. Ahora, es muy difícil expresar lo que es un signo en sí, lo que encierra la palabra signo, pero podríamos señalar que un signo es la señal externa y visible que expone la verdad que representa, Y es en la apropiación de lo que ese signo, de lo que esa señal apunta, de lo que expresa dicho signo, que estos sacramentos u ordenanzas se convierten en medios de gracia que el Señor Jesucristo ha provisto a su iglesia. Cuando se entiende lo que el signo expone, cuando se puede llegar a percibir la profundidad de lo que el signo, la señal externa expone, cuando se confía en ello, en lo que está señalando, es en ese sentido que estas ordenanzas o sacramentos se convierten en los medios de gracia que el Señor ha dado a su iglesia, o en uno de los medios de gracia que el Señor ha dado a su iglesia. El teólogo Louis Berkot lo expone de esta manera: donde el sacramento es recibido en fe, la gracia de Dios lo acompaña. El signo externo se vuelve un medio empleado por el Espíritu Santo en la comunicación de la gracia divina. El énfasis que hace Berkot es entender, recibirlo con fe, entender lo que se está desarrollando en medio de la participación de la ordenanza o del sacramento. Y como vimos en la última enseñanza, el bautismo, que fue el tema que tratamos en aquella ocasión, el bautismo, por medio del signo del agua y de la inmersión en ella, expone el vínculo existencial que tenemos con Cristo, que hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él, hemos sido resucitados a una vida en santidad, a una novedad de vida.
Expusimos esto a través del pasaje de Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, donde el apóstol Pablo, hablando del bautismo, expresa lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, señala el apóstol Pablo. También vimos en esa última enseñanza cómo nuestra confesión de fe expresa esta verdad. Por ejemplo, en torno al bautismo, en el capítulo 29, en el primer párrafo de nuestra confesión de fe bautista de 1689, lo expone de esta manera: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Así lo expone nuestra confesión de fe. Ahora, amados hermanos, si el bautismo es el signo, es la señal inicial de nuestra unión con Cristo, la cena del Señor, el signo, la señal que expone la cena del Señor, expresa la continuidad de esa gloriosa verdad de nuestra unión con Cristo. Y, amados hermanos, sin duda alguna, no hay un elemento de mayor riqueza en cuanto al significado de la obra de Cristo en nuestra vida que la ordenanza o sacramento de la cena del Señor. Como ya lo expresé, cuando el significado espiritual, cuando lo que representa la cena es claro en la vida del creyente, sin dudas se convierte en un medio de gracia. Y este es el aspecto o el objetivo principal de la enseñanza de esta mañana: entender el glorioso medio de gracia que el Señor Jesucristo ha provisto a su iglesia a través de la cena del Señor. Y el objetivo también es que a través de entender la riqueza inmensa que el Señor Jesucristo nos ha dado, muchos que lo toman como un ritual, como un momento que señala la finalización del culto, teman en torno a profanar algo tan sagrado como este sacramento, como esta ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Empecemos viendo su institución escritural. Y aunque los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo abordan, quiero señalar o enfatizar lo que el evangelio de Lucas expresa en torno a la institución, el momento en que nuestro Señor Jesucristo instituye este glorioso sacramento u ordenanza a la iglesia. Acompáñame a Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Recuerda que esta serie de enseñanzas son enseñanzas doctrinales. Así que vamos a ir de un lugar a otro dentro de las Escrituras y vamos a apoyarnos también mucho en la exposición que hace nuestra confesión de fe. Lucas capítulo 22, versículo 19, dice Lucas en torno a ese momento en que el Señor Jesucristo instituye la cena: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en medio de la institución de la cena, dice: haced esto en memoria de mí, está diciendo a sus discípulos
que ellos deben continuar realizando esto cuando Él ya no esté presente físicamente con ellos. Haced esto en memoria de mí, señala, enseña, ordena a sus discípulos a continuar desarrollando este momento cuando se reúnen en torno a la palabra del Señor, a continuar desarrollándolo cuando Él ya no esté presente. Es decir, se señala la continuidad de dicha ordenanza o sacramento en la vida de la iglesia. Esto es enfatizado por el apóstol Pablo cuando, exponiéndole a la iglesia de Corinto precisamente esta institución de la cena, les señala lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, el consejo de siempre. Si no eres rápido en Biblia, en medio de una predicación de este tipo doctrinal, anota y después vas a los textos bíblicos. Concéntrate en lo que se está exponiendo, si no llegas rápido a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo, y quiero señalar el énfasis de la continuidad que se ha señalado en torno a la institución que hace nuestro Señor Jesucristo de esta ordenanza o sacramento. Primera de Corintios 11, 23, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor. Ni siquiera Pablo dice, bueno, esto me lo enseñaron los otros apóstoles. No, esto que voy a expresar me lo dio directamente el Señor Jesucristo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo, al expresar lo que el Señor le indicó, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, señala la continuidad, la repetición de esta ordenanza hasta que el Señor venga a consumar los tiempos. Así que en medio de la misma institución se enseña a los discípulos que esta ordenanza, sacramento, debe repetirse una y otra vez cuando el cuerpo de Cristo se reúne en pos de su palabra. Cuando se reúne en pos de su palabra. Eso es un aspecto muy importante. Porque no somos nosotros, por un pensamiento pragmático, quien definimos cuándo debemos celebrar esta ordenanza. Ya he enfatizado que esta ordenanza, cuando se entiende lo que expresa, se convierte en un medio de gracia. Y desligar de la vida de la iglesia un medio de gracia es una actitud muy torpe. La repetición o continuidad que se expresa en la misma institución de la cena es un aliciente para valorar lo que el Señor nos ha entregado. Ahora, después de haber visto la institución de la cena escrituralmente, entremos a ver el rico y profundo significado que transmite esta ordenanza, este sacramento a la vida del creyente. Y lo primero que quiero señalar es lo que no es la cena del Señor. Lo que no es la cena del Señor. Y la cena del Señor no es un sacrificio. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia de Roma, quien llama a la cena del Señor Eucaristía, acción de gracias, toma este evento como una repetición del sacrificio de Cristo. Para ellos, los elementos del pan y el vino se convierten literalmente en la carne y la sangre de Jesús en el momento en que el sacerdote levanta los elementos ante Dios, los eleva. Ese pensamiento es lo que comúnmente se llama la transustanciación, que el pan y el vino, aunque siguen expresando su forma externa, sabor, sus accidentes, como si fuesen pan y vino, realmente no lo son ya. Ahora son
literalmente, en sustancia, el cuerpo y la sangre del Señor. Y entendiendo eso, entonces, al partir el pan, el sacerdote, el cuerpo de Cristo está siendo una vez más molido. Y al derramar el vino en la copa, la sangre de Cristo se está una vez más derramando, se está repitiendo el sacrificio de Cristo, un sacrificio incruento, es decir, es una expresión de lo que sucedió y está sucediendo por medio de lo que ellos enseñan en torno a la transustanciación. Es decir, que ellos señalan que Cristo debe ser sacrificado una y otra vez. Y por eso inicio diciendo lo que no es la cena del Señor Jesucristo. La cena del Señor Jesucristo no es un sacrificio. Nuestra confesión de fe se expresa de esta manera en torno a esta absurda posición que tiene la Iglesia de Roma. En el capítulo 30, párrafo 6, nuestra confesión indica esa doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, dice nuestra confesión de fe, es repugnante, no solo a la Escritura, sino también al sentido común y a la razón. Echa abajo la naturaleza de la ordenanza, la destruye. Y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías, señala nuestra confesión de fe. La Escritura nos indica algo totalmente contrario. La Escritura, hablando de Cristo como el supremo y perfecto sacerdote y sacrificio, expresa lo siguiente. En Hebreos capítulo 7, versículo 27, leemos lo siguiente en torno a el sacrificio perfecto realizado una sola vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos en el capítulo 7, versículo 27 dice, hablando del ministerio de nuestro Señor como sacerdote, como sumo sacerdote, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Capítulo 10, versículo 11 y 12 de esta misma epístola a los Hebreos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Las últimas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue: consumado es, todo está hecho. Así que la cena no es un sacrificio repetitivo de Cristo. Eso sería declarar insuficiente el sacrificio que nuestro Señor realizó en la cruz, y eso es algo herético en lo más profundo. Nuestra confesión de fe en el capítulo 30, párrafo 2, se expresa de esta manera. En esta ordenanza de la cena del Señor, en esta ordenanza Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso para con el sacrificio mismo de Cristo.
la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. Y cuando uno ha estudiado el Catecismo de Heidelberg, que es una de las primeras expresiones de fe, de la fe reformada, uno encuentra en el Catecismo de Heidelberg un lenguaje tan dulce que cuando llega a encontrarse en ella un lenguaje fuerte, lo que expresa es el rechazo abominable, y en este caso, en torno a la misa de los romanos, el Catecismo de Heidelberg, en torno a la pregunta número 80, señala lo siguiente: la misa enseña que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes. Enseña también que Cristo está corporalmente en las especies del pan y de vino y por tanto ha de ser adorado en ellas. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo y una idolatría maldita, señala el Catecismo de Heidelberg. Así que es importante iniciar en torno a nuestro contexto, es importante iniciar señalando lo que no es la cena del Señor. La cena del Señor no es un sacrificio continuo de nuestro Señor Jesucristo. Y viendo lo que no es la cena del Señor, entremos a mirar lo que sí es. La cena del Señor es un signo visible de una gracia interna espiritual invisible. La cena del Señor tiene un rico y profundo significado. Y una de las maravillas que hace la cena del Señor es colocar una vez más nuestra mirada en un evento desarrollado, un evento real que aconteció en favor de su pueblo. La cena del Señor es un memorial que nos recuerda el sacrificio de Jesucristo. Es un memorial que nos recuerda el sacrificio de Jesucristo. Hay un aspecto que es fundamental referenciarlo cuando hablamos en torno a la cena de nuestro Señor Jesucristo. Y es el hecho de que se instituyó en medio de la celebración de la cena pascual que los judíos celebraban, en medio, perdón la redundancia, de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Es muy importante entender esto. La cena del Señor fue instituida en medio de la celebración pascual que los judíos desarrollaban año tras año. Y la importancia de tener presente esto se da en el hecho que el Señor Jesucristo, con su obra en la cruz, es el cumplimiento de lo que la fiesta de la Pascua simbolizaba en sombras. Recordemos que la Pascua judía recordaba cómo Dios había ordenado al pueblo cautivo, esclavo en Egipto, a sacrificar a un cordero y a través de la sangre derramada del cordero pintar los marcos, los dinteles de las puertas de sus casas, para que el ángel de la muerte no entrara en ellas. La Pascua recordaba que fue por ese hecho que se derivó su liberación de la esclavitud en Egipto. El Señor Jesucristo, con su vida perfecta y su obra en la cruz, es el cumplimiento de lo que esa fiesta expresaba en sombras. Porque el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, nos dio la verdadera libertad que el hombre necesita, ser librado de la esclavitud del pecado. Es por medio de su obra en la cruz que la ira de Dios no recae sobre su pueblo, porque ha recaído sobre él. Jesucristo es el antitipo del tipo que era la fiesta de la Pascua. Así lo expresa el apóstol Pablo al escribir a los Corintios en pos de exhortarlos a una vida en santidad. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo enseña a la iglesia que así debe ver lo que la fiesta de la Pascua expresaba
debe ver el verdadero cumplimiento en torno a la obra de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 5, versículo 7 dice el apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mis amados hermanos, por medio de los elementos del pan y el fruto de la vid y el vino, traemos a nuestra mente el significado en relación con nuestra existencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así como el pan es partido, es molido, que esa debería ser la representación en medio de la cena, moler el pan, así como fue molido el pan y dado a todos para que lo coman, de la misma manera el cuerpo de Cristo fue molido. Sobre él se derramó la ira de Dios. Él recibió lo que su pueblo debía recibir. Él calmó, propició la ira de Dios. La ira de Dios fue satisfecha en él, en torno a su pueblo. Así que cuando celebramos la cena y se toma el pan y se parte, debemos entender la representación de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Librarnos de la ira de Dios. Eso es algo maravilloso. Las diferentes tribulaciones que nosotros podamos atravesar en este peregrinaje no son en lo más mínimo comparables de lo que aquellos que mueren sin estar unidos a Cristo enfrentan. La ira divina es algo aterrador, es algo que no podemos traerlo a nuestra mente. Podemos traer cualquier evento cataclísmico que podamos enfrentar. Podemos traer las mayores desgracias que en este peregrinaje podamos vivir: muerte, enfermedad. Ni siquiera eso se podría llegar a acercar, que es enfrentar la ira de Dios. Así que cuando se toma el pan en medio de la cena y se parte, debe traer a memoria lo que el Señor recibió y de lo cual nos libró, y eso es algo maravilloso. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se profetizaba 600 o 700 años antes de la venida de nuestro Señor. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, expresó nuestro Señor Jesucristo. Es un amor inmenso. Así que cuando en medio de la cena se parta el pan y tu mente esté pensando ritualmente en que ya se va a acabar el culto, pensando en lo que vas a hacer ahora que vas a salir de este lugar que Dios nos ha provisto para que nos reunamos, teme a Dios, pide perdón. Más bien regocíjate en lo que el Señor ha librado tu ser. Y así como el vino se derrama sobre la copa, la sangre de nuestro Señor fue derramada, fue esparcida, porque por medio de su obra, su vida perfecta en sujeción a la ley, y su obra en la cruz, entregando su vida en favor de su pueblo, nuestro Señor Jesucristo instituyó un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto. Nos hemos acostumbrado tanto a estos pasajes que no entendemos la profundidad de lo que se está expresando. El nuevo pacto. Sin Jesucristo el hombre está bajo Adán, bajo un pacto quebrantado. Así lo expone Pablo en Romanos capítulo 5. Objeto de las retribuciones de dicho quebrantamiento. Culpable, destituido de la gloria de Dios, hijo de ira, esclavo de una naturaleza pecaminosa. Eso es el hombre en su estado natural. Base bajo el pacto de obras quebrantado. Sin Jesucristo el hombre es un ser sin esperanza. Como el apóstol Pablo lo dice en Efesios 2:12. Es un ser sin esperanza. Pero nuestro Señor vino en rescate de aquellos que el Padre le dio antes de la fundación del mundo y estableció un nuevo pacto, sellado, instituido con su sangre derramada, como todo pacto debe ser instituido. Un mejor pacto. Así lo expresa el autor de Hebreos. En el capítulo 8, versículo 6, el autor de Hebreos, hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, contrastándola con aquellos pactos del Antiguo Testamento que apuntaban precisamente a la obra de nuestro Señor, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, Hebreos 8:6, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un pacto donde el que es beneficiado en él está seguro. Ha sido realizado por él todo lo que se debía hacer. Por eso Pablo puede decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Romanos capítulo 8. Por eso también puede decir el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que al participar de la cena, nuestra mente es llevada a la cruz, a la victoria que en ella nuestro Señor Jesucristo logró por nosotros, por su pueblo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:26, en medio de la exposición que él hace de la institución de la cena: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que sí, la cena del Señor es una conmemoración del sacrificio de Jesucristo y su significado en relación con nuestra vida. Nos lleva a colocar nuestra mirada en la cruz y lo que significa la cruz en torno a nuestra existencia. Pero la cena del Señor es más que una conmemoración. Es más que una conmemoración. A través de la cena del Señor, nuestra mirada no solamente es colocada en el pasado, sino que también es colocada en el presente. Pues por medio de dicha participación en este sacramento u ordenanza, Cristo realmente está alimentando nuestro ser, está alimentando nuestro espíritu, está alimentando nuestra alma. Cuando como cuerpo de Cristo, como iglesia local reunida, tomamos los elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor y los comemos, estamos siendo realmente enriquecidos, fortalecidos, alimentados por la persona de Cristo. Los elementos nos permiten entender que Cristo está presente, beneficiándonos, nutriéndonos. El doctor Richard Barceló expresa lo siguiente: a través de la cena del Señor recibimos algo de Cristo, los beneficios de su cuerpo y de su sangre. Se nos sirve algo de Cristo.
Los beneficios de su cuerpo y de su sangre son traídos a nosotros. Este aspecto, este segundo aspecto que expone que la Cena del Señor va más allá de una conmemoración, es muy importante que lo entendamos como iglesias bautistas reformadas, porque comúnmente las iglesias bautistas solamente exponen el aspecto conmemorativo que tiene la Cena del Señor. Pero lo que quiero mostrar a continuación es que nuestros hermanos bautistas particulares del siglo XVI, XVII, tenían un entendimiento bíblico de que la Cena del Señor es más que una conmemoración. Ya vimos la importancia de la parte conmemorativa, pero la Cena del Señor tiene un aspecto que va más allá de lo que nosotros mismos podamos entender. Hay una alimentación a nuestro ser del cuerpo y la sangre del Cristo. Una alimentación espiritual. Hércules Collins, bautista particular del siglo XVII, en su catecismo ortodoxo, pregunta, en la pregunta número 84 de su catecismo, lo siguiente: ¿por qué Cristo llama al pan su cuerpo y la copa su sangre, o el nuevo pacto en su sangre? Y responde así: Cristo tiene buenas razones para usar estas palabras. Quiere enseñarnos que así como el pan y el vino alimentan nuestra vida temporal, así también su cuerpo crucificado y su sangre derramada nutren verdaderamente nuestras almas para la vida eterna. Pero lo que es más importante, quiere asegurarnos con esta señal y compromisos visibles que por la obra del Espíritu Santo participamos en su verdadero cuerpo y sangre tan seguramente como nuestras bocas reciben estos santos signos en su recuerdo, y que todo su sufrimiento y obediencia son tan definitivamente nuestros como si personalmente hubiéramos sufrido y pagado por nuestros pecados y satisfecho a Dios, señala Collins. Amados hermanos, sin duda la Cena del Señor es más que una conmemoración. Es un medio por el que el Espíritu Santo nutre nuestra vida. La función del Espíritu Santo es llevar las bendiciones adquiridas desde nuestro Redentor exaltado hasta las almas de los creyentes. Sí, la Cena del Señor nos alimenta espiritualmente de Cristo. Nuestra confesión de fe en el capítulo 30, en el párrafo 1, lo expresa de esta manera. La Cena del Señor fue instituida por Él la misma noche en que fue entregado para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma conmemoración. Pero mira lo que dice a continuación: para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él. Que la Cena del Señor es una participación espiritual con Cristo. Se hace evidente cuando el apóstol Pablo advierte a algunos cristianos en Corinto, quienes no tenían reparo de participar de eventos de dedicación de alimento a ídolos, porque lo hacían para aprovechar los precios y para poder comer de ellos. Acompáñame a este pasaje que es muy importante que entendamos en torno a este aspecto que estoy presentando. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. En este pasaje, el apóstol Pablo les va a advertir a aquellos cristianos que están participando en medio de comidas que eran sacrificadas a los ídolos, que cuando ellos participaban de dichas comidas estaban teniendo comunión con demonios. Y para poder expresar esto, Pablo lo contrasta con lo que hace la iglesia reunida al celebrar la cena, en expresión real del vínculo que se tiene en ese momento, en ese instante,
con la persona del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14, entendiendo el contexto de lo que está haciendo Pablo, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? En otras palabras, no estamos siendo partícipes de la sangre y del cuerpo de Cristo, lo que está señalando el apóstol Pablo allí. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y dice: mirad Israel, según la carne, los que comen de los sacrificados no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica de los ídolos? Y dice en el versículo 20: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Cuando se participa de la cena del Señor, estamos teniendo realmente en ese instante un vínculo con la persona de nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor no es meramente una conmemoración con la importancia que tiene la conmemoración. La cena del Señor es una alimentación espiritual que realiza el Espíritu Santo a nuestro ser de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algo que está más allá de lo que podamos expresar y entender. El teólogo bautista John Gill comentaba en torno a este pasaje de Primera de Corintios. El punto de vista del apóstol en este caso y su argumento sobre esto es el siguiente: si al comer el pan y al beber el vino en la cena del Señor los creyentes participan espiritualmente de Cristo, de su cuerpo y de su sangre y tienen comunión con Él, entonces los que comen de las cosas sacrificadas a los ídolos tienen comunión con estos a comer dichos sacrificios y participan de mesas de los demonios. Por lo tanto, son culpables de idolatría, lo que quiere el apóstol que no ocurra. Amados hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, realmente estamos teniendo en ese momento comunión con nuestro Señor Jesucristo. Él está presente. El Espíritu Santo que mora en nuestro ser nos lleva a la misma presencia del Señor. Él nos está alimentando realmente de Él. El historiador bautista Michael Haykin señala: el canal, por así decirlo, a través del cual Cristo es transmitido al creyente no es otro que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa como una especie de enlace o puente entre creyentes y el Cristo ascendido. Cristo es recibido por los creyentes en la cena, no porque Cristo sea inherente a los elementos, sino porque el Espíritu Santo une a los creyentes con Él. Pero sin fe solo se reciben los elementos básicos. Nuestra confesión de fe en el capítulo 30, en el párrafo 7, se expresa de esta manera: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporalmente, sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza a la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Maravilloso. Así que la cena del Señor es un momento sagrado que va más allá de nuestro propio entendimiento y percepción. Benjamín Kitch, uno de los más importantes teólogos bautistas del siglo XVII, señaló: en la correcta participación de la cena del Señor hay una transmisión o impartición mística de todos los benditos méritos de Cristo a nuestra alma,
por medio de la fe que se expone aquí y son recibidos de manera gloriosa. Pero en medio de esta gloriosa verdad de ser alimentados por Cristo, cuando como cuerpo nos unimos y celebramos la cena, tenemos que también hacer énfasis precisamente en que la cena del Señor es un testimonio de que entendemos que estamos unidos los unos a los otros. Por medio de la obra desarrollada en la cruz, por medio de la institución de la cena que apuntaba a dicha obra, nuestro Señor establece el nuevo pacto. Y sobre un pacto hay un pueblo cobijado bajo ese nuevo pacto. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:17, que ya leímos, dice: siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor también es un testimonio de que cada uno de nosotros estamos unidos los unos a los otros. Y eso trae unas implicaciones muy grandes de responsabilidad. Tus acciones no te afectan solo a ti. Tus acciones afectan al cuerpo de Cristo. Cuando tomas la cena y lo comes, estás entendiendo eso. Estás entendiendo que tus acciones benefician o entorpecen al cuerpo de Cristo. Es por eso que debemos afirmar que la cena del Señor es una ordenanza de la iglesia. Para participar en ella en medio de la reunión del cuerpo de Cristo. No se puede practicar adecuadamente de forma individual, separada. Dicha participación tergiversa lo que ella expresa. Por eso, mis amados hermanos, en medio de la pandemia que acabamos de pasar, lo más atroz que aconteció fue no poder haber participado por meses de la mesa del Señor. Atroz. Los resultados de dicha no participación, sin lugar a dudas, fueron en contra de la iglesia local. Porque la cena es un medio de gracia. Quien no percibió eso en medio de la pandemia, de no podernos reunir físicamente, si usted apenas ahora se detalla en eso, si no sufrió su corazón, porque no pudo participar de la bendita mesa del Señor, quiero decirle que hay un grado de infantilidad en su vida en torno a la verdad de nuestro Señor y lo que es la iglesia local. Cuando celebramos la cena del Señor, también nuestra mirada no solamente es colocada en el pasado, sino también en el presente, pero también en el futuro. Por medio de ella damos testimonio de nuestra expectativa del retorno de nuestro Señor, donde celebraremos lo que la cena anticipa. La gloriosa cena escatológica del Señor con su iglesia, la boda del Cordero, todos reunidos, presente con nuestro Señor. Mateo capítulo 26, versículo 29. El Señor Jesucristo, en medio de la institución de la cena, como lo relata el Evangelio de Mateo, dice: nuestro Señor dice a la iglesia, a sus discípulos: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por eso el apóstol Pablo, en medio del relato de la institución de la cena, dice: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Mis amados hermanos, la cena del Señor es un momento sagrado, donde es vital que entendamos todo lo que dicho momento representa. Y entendiendo esto,
Entonces viene una pregunta crucial. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Todo este rico significado que tiene la cena del Señor nos señala quiénes deben participar en la cena del Señor. Primero, quien no entiende lo que ella está expresando, ¿qué beneficio puede sacar de esta? Es más, participar indignamente de la mesa del Señor es peligroso, porque va más allá de una mera conmemoración. Va más allá, hay algo que está aconteciendo con la persona del Señor Jesucristo en nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo hace esa advertencia en 1 Corintios 11. Participar sin entender, sin discernir el cuerpo de Cristo. La importancia de la iglesia local, la unión los unos con los otros en torno a la obra de nuestro Señor, es peligroso. En la cena del Señor, el error de los paidobautistas es expuesto. Pues bautizan bebés, bautizan niños que no tienen entendimiento de lo que están haciendo. Señalan que con el bautismo están vinculándolos con el pacto de gracia, pero ellos mismos son conscientes que no pueden ser partícipes de la cena por su incapacidad de entender lo que están haciendo. Miremos a través de la misma boca de un paidobautista tan importante como Luis Berkhoff esto. Él decía: los niños, aunque se les permitió comer la Pascua en los días del Antiguo Testamento, no pueden tener el permiso de participar de la mesa del Señor, en vista de que no pueden cumplir los requisitos para la participación digna. Pablo insiste en la necesidad de autoexaminación antes de la celebración cuando dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, en 1 Corintios 11:28. Y los niños no son capaces de examinarse a sí mismos. Más aún, señala que a fin de participar de la cena de una manera digna, es necesario discernir el cuerpo, en 1 Corintios 11:29. Es decir, distinguir adecuadamente entre los elementos usados en la cena del Señor y el pan y el vino ordinarios, por medio de reconocer estos elementos como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto también está más allá de la capacidad de los niños. Es solo después de haber llegado a los años de discreción, de entendimiento, que pueden permitirse que se unan a la celebración de la cena del Señor. Participar del bautismo, que vincula la unión que se tiene con Cristo en su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección para nueva vida. Pero ser consciente de no poder permitirle la participación en la cena del Señor muestra la inconsecuencia de la posición paidobautista. Estar en el medio de gracia y no expresar por medio de la cena dicha unión con Cristo muestra la inconsistencia de la posición paidobautista. Así que no pueden celebrar la cena aquellos que no tienen entendimiento de lo que se está celebrando. Pablo lo advierte en 1 Corintios 11. Pero mis amados hermanos, la iglesia debe ser muy celosa en torno a quienes participan de la cena. Si la cena representa lo que Cristo ha hecho por los suyos, la unión que tiene con ellos, la unión que tenemos como cuerpo de Cristo, solo aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo pueden participar de la cena. Solo aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo pueden participar de la cena. Aquellos que no son el cuerpo de Cristo, su iglesia, deben abstenerse de participar de este momento. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto,
Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto, duermen. En estas palabras del apóstol Pablo son una advertencia ante aquellos que se acercan a participar de la cena sin entender lo que ella significa. La iglesia debe ser celosa en torno a quién administra los elementos de la cena. Nuestra confesión de fe lo expresa de la siguiente manera, en el capítulo 30, párrafo 8. Todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor. Y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Luis Bercos, de una manera correcta, señala lo siguiente: la iglesia debe requerir de todos aquellos que desean celebrar la cena del Señor una creíble profesión de fe. Naturalmente, no puede mirar el corazón y solo puede basar su juicio con respecto a una aplicante para la admisión en su confesión de fe en Jesucristo. Es posible que la iglesia ocasionalmente admita a hipócritas en los privilegios de la comunión plena, pero tales personas al participar de la cena del Señor solo comerán y beberán juicio para sí. Y si su incredulidad y su impiedad se vuelven evidentes, la iglesia tendrá que excluirlos por medio de la adecuada administración de la disciplina. La santidad de la iglesia y del sacramento deben salvaguardarse, señala Berkhof. Así que la iglesia, quien debe velar por agradar a Dios y no a los hombres, la iglesia local, quien debe velar por agradar a Dios y no a los hombres, debe seguir el camino de restringir la administración de la cena a aquellos que los cuales pueda dar fe, hasta los medios que tiene, de que son verdaderos creyentes, por protección a quien recibe la misma cena y por sobre todo por el honor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo, y esta ha sido una de las terribles fallas de la iglesia moderna. La iglesia de Cristo debe velar porque lo sagrado no sea mancillado y se convierta en algo profano, común, como peligrosamente muchos se acercan al día de hoy a la mesa del Señor.